Siempre había sentido simpatía por mi paisano Manuel Chávez Nogales. Recuerdo con agrado la lectura de la buenísima biografía de Juan Belmonte, donde logra reflejar con precisión cuasi clínica la psicología y la personalidad del torero, en la que además se percibe de forma tan natural que sobrecoge el desenlace que aún estaba por llegar décadas después. Me viene también a la memoria los comienzos hace más de 15 años de la biblioteca Chávez Nogales, con la evocadora edición de la editorial sevillana Renacimiento, una de las editoriales con los libros más bonitos, cosa que prestigia mucho al autor en cuestión. Una tentación para un bibliómano que en su día pude resistir. Ahora que tengo esa edad, en la que solo me llamarán joven si me muero, hablaré cuando me apetezca de lo que me apetezca, que el rey está desnudo, y que eso que llamáis lluvia no es más que orín. Resistir. Chávez Nogales no estaba entre mis prioridades de lectura, así que no lo tenía en la mira en lo más mínimo. Pero buscando información sobre un libro que quería reseñar, encontré en YouTube un vídeo de su autor titulado El hombre que ambos querían fusilar. Este es el libro en cuestión, ya hablaré de él en su momento. Y el título de por sí olía a kilómetros a falacia del término medio, el hombre que ambos querían fusilar. Así que pinché y lo vi. Consistía en una complaciente y condescendiente lectura del prólogo que escribió el periodista sevillano para su libro de relatos A Sangre y Fuego, escritos en plena guerra civil en el exilio en Francia. Pienso que cuando se lee un relato o una narración sobre algo que ha ocurrido, lo menos que debemos considerar es hacer una comprobación, aunque sea mínima, de si los hechos que se nos transmiten fueron como nos lo cuentan. Así que con esa complaciente lectura, como digo, se me erizó el lomo como un gato, porque si algo bueno tienen los años es que has tenido la ocasión de aprender que para acercarse a la verdad de lo que nos dicen, hay que comprobar, investigar y enfrentar los datos. Y es que quien leía transmitía la plena creencia de estar leyendo algo palmario, algo certero, sin mácula, algo verdadero. Pero muy poco de lo que escuché de este prólogo me gustó, porque el prólogo no me pareció otra cosa que una enorme autojustificación que faltaba a la verdad de la manera más descarada, terciando certezas y sacando hechos de su contexto. Así que estando yo tan feliz con mi estima hacia Chávez Nogales, gracias a mi limitado conocimiento de su obra y de su vida, me vi en la obligación de investigar su trayectoria profesional y de leer artículos y su libro de relatos para documentar mi tesis. Dejemos bien claro por nuestra parte que considero plenamente legítima la postura a la defensiva que toma Chávez Nogales. Actor en la red de acontecimientos y decisiones, habitante del ambiente social del momento y, como el resto de españoles, receptor final del fatal resultado de todo aquello, que fue producto del choque de intereses y planes cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Lo que resulta menos admisible es el acercamiento al hecho histórico de la guerra civil apoyado en un punto de vista psicológico o en pura psicología social, haciéndolo pasar por un análisis histórico, cuando se dejan de lado los hechos y los acontecimientos que dieron lugar al desastre. No, pero insisto en que no es la guerra civil, es que la guerra civil es el ser humano, es que no es nuestra guerra civil, es que el esquema es el mismo, es que el esquema es idéntico, igual, sí. Y no me canso de decirlo, en Nicaragua, en El Salvador, en Bosnia, es lo mismo, en Angola, es el mismo esquema, ¿no? Cambian los personajes, el color de la piel, cambian las circunstancias objetivas, pero el ser humano es siempre el mismo, y el ser humano siempre es igual, siempre es igual. Un acontecimiento pasado se puede estudiar desde muchas perspectivas, que se complementan sin duda, pero que analizan los mismos relatos y reliquias desde enfoques distintos, diferentes, que dan resultados no extrapolables al otro método de estudio. Es decir, si hablamos de las personas de ambos bandos, de su sufrimiento durante la contienda, del miedo por los familiares, del terror permanente de la amenaza, del instinto de supervivencia puesto a prueba, de la presión insoportable del Estado y el alistamiento forzoso, hablamos de la guerra civil sin duda. Incluso tocamos hechos históricos, pero no lo hacemos desde un punto de vista historiográfico,
que procure encontrar de la manera más objetiva posible aquellos acontecimientos, hechos, obras, decisiones, actuaciones y otros parámetros que se consideren adecuados para el buen entendimiento de aquello que ocurrió. A sangre y fuego, de Manuel Chaves Nogales. Este libro es la humanidad por encima de la política y del totalitarismo. Este libro es la crónica de un liberal en el sentido bueno de los liberales, en el sentido de que se asustan ante el horror de la violencia y la ley del más fuerte y aspiran a vivir en una sociedad donde los que piensan con lo contrario puedan convivir en paz. Por eso Manuel Chaves Nogales, cuando se va de España, dice: gane quien gane esta guerra, la hemos perdido. Quiero decir, Como digo, aparte de la biografía de Juan Belmonte, no he leído mucho del periodista sevillano, pero estoy convencido de que su obra como reportero debe de ser muy recomendable, por lo que puedo deducir de sus crónicas de Ifni, recopiladas por Almuzara en Ifni, la última aventura colonial española. Sin embargo, los artículos sobre la actualidad política dejan en evidencia la pretendida neutralidad que se le atribuye con insistencia a nuestro personaje. Pues a la crítica inevitable de los crímenes y tumultos provocados por los revolucionarios, no le añade la guinda de una condena contundente de quienes atentaban sin descanso contra la República Parlamentaria y Democrática, como él la llama. En cuanto al prólogo de A Sangre y Fuego, se puede calificar como justo preámbulo a los relatos que fundamentalmente consisten en la creación insistente de muñecos de paja, que aparentan excusar el comportamiento criminal de los milicianos anarquistas y del Frente Popular, como si hubieran actuado por justa venganza o como respuesta inevitable a la crueldad del otro bando. Ya conocen el dicho: no hay peor mentira que una verdad a medias. Y no me vengan con qué ficción. La ficción sobresaliente, la digna de ser tenida en cuenta, es la que se rige por reglas. No digamos si hacen referencia a hechos históricos a los que supuestamente se pretende ser fieles en su narración. Y utilizar la excusa de la imaginación para tergiversar la historia con la manipulación de la verdad mediante hechos ficticios no es muy honrado. Por ejemplo, Ramón J. Sender, escritor exiliado durante el franquismo, en Requiem por un campesino español, aunque narra desde un punto de vista de uno de los bandos, cuenta de manera magistral la actuación de las personas cuando caen en la espiral del odio y del miedo, sentimientos tan cercanos entre sí, y en el que caen incluso aquellos que se han comprometido a vivir entregados a ayudar a los demás. Se trata de una narración perfectamente creíble y equilibrada. En su conjunto es perfecta. Agustín de Fossat escribió desde el punto de vista de uno de los bandos. En su excelente novela Madrid de corte a Checa, habla de este modo partiendo del inevitable sesgo que no oculta la narración al poner el foco en una de las partes. Se relatan los hechos siempre dentro de parámetros con personajes creíbles, tanto los históricos como los de ficción, y con acciones que entran dentro de un marco que respeta los hechos ocurridos. Por su parte, Aquilino Duque, en El Mono Azul, enfoca la historia de su novela desde el punto de vista de personajes de ambos bandos. Del mismo modo, los acontecimientos relatados, las injusticias, el heroísmo, la impotencia y la muerte se reflejan de manera creíble y adecuada al contexto histórico al que se refieren. Ni Sender, ni Fossat, ni Duque necesitan exagerar la crueldad, la maldad o la injusticia de la guerra para justificar los actos de uno u otro bando. Sin embargo, los relatos de Chaves Nogales, además de tener menor calidad literaria, hay que decirlo, se empeñan en el histrionismo de dibujar personajes muy malvados y sanguinarios. Porque sí, lo que daría pie a la obligada reacción del otro bando. Si alguien paseando por la calle, al volver una esquina, ve a dos hombres dándose de torta, a cual con más saña, solo un imprudente tomará partido por uno de ellos, pues suple la razón por la emoción o por impulsos puramente psicológicos. Hay otro tipo de necio que realizará su análisis de lo ocurrido solo teniendo en cuenta la violencia propia de la pelea. Parece lo más adecuado al uso leal de la razón plantear dos alternativas.
o ignoramos el asunto por completo por el motivo que sea, o si realmente nos interesa, deberemos volver cronológicamente al punto de vista más aproximado, al punto de partida más aproximado. Y a su vez, deberíamos realizar un análisis que depure las distorsiones psicológicas y analice las causas materiales y motivos que expliquen la disputa. Del mismo modo, si hacemos un análisis político y social de la guerra civil, por muy somero que sea, quedaría incompleto si nos dedicásemos exclusivamente a los ruines actos que se produjeron en plena vorágine. Cuando la lucha ha empezado, no hay medida que nos permita discernir con acierto el bien y el mal. Como ya hemos apuntado, para entender cómo se llegó a tal extremo es necesario remontarse cronológicamente al mismo comienzo de la Segunda República y a su vez analizar las operaciones, acciones y decisiones que detonaron en el comienzo de la guerra, anulando el sujeto psicológico para así alcanzar un resultado crítico lo más científico posible. Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Es muy importante partir de la certeza de que lo que nos cuentan hoy los grandes medios escritos y visuales, lo que enseñan en la escuela y que me contaron a mí en el colegio, de curas por cierto, cuando tenía 16 años en tercero de BUP, en la asignatura de Historia de España, podría calificarse sin reparos como pura manipulación política. Y donde hay políticos de por medio, malos. Desgraciadamente lo tengo que calificar así porque deja fuera del relato de manera intencionada hechos fundamentales que explican lo que verdaderamente fue aquello que Chávez Nogales llama en su prólogo República Parlamentaria y Democrática. Así, con edad universitaria, yo aglutinaba en mi cabeza que la Segunda República fue un despertar de la clase proletaria que aún se desperazaba atisbando la justicia y la libertad, que una clase opresora y explotadora malvada por principio reventó aquel paraíso gobernado por gente íntegra. Créanme que en resumen esa era mi idea juvenil de aquel periodo, pero es que esa es la idea que hoy tiene muchísimo españolito de a pie. Chávez Nogales se identifica como pequeño burgués liberal, con lo que parece querer situarse en zona neutral, pero es conocida su cercanía a la izquierda republicana de Azaña, personaje clave en la radicalización de la República desde sus inicios. Cosas de Mandiles, lo que da una explicación plausible a ese permanente amagar y no dar en muchos de sus artículos. Su comedimiento en la denuncia no se corresponde con las palabras del prólogo que comentamos. Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España. ¿Por dónde empezó el contagio? Chávez Nogales en 1930 fue nombrado redactor jefe del recién fundado periódico Ahora. El ABC de la izquierda lo llamó Agustín de Foxá, lo que le convirtió automáticamente en testigo privilegiado de todo el proceso de estupidez y crueldad, como él dice, que supuso la Segunda República desde su mismo día de la proclamación popular. Me refiero, socapa de un anticatolicismo supurante de odio extremo, a la veloz bolchevización revolucionaria cuya dirección era y es fácilmente identificable. Por otro lado, el contagio. Don Manuel, querido paisano, la Segunda República era la enfermedad. Muy grave, gravísima. Y muchos no quisisteis ver los repugnantes bubas de esa república parlamentaria y democrática. Hubo quienes ayudaron a su llegada y lo vieron unos meses después de ser proclamada. Demasiado tarde. Después de 3 siglos de barbecho, la tierra feraz de España hizo pavorosamente prolífica la semilla de la estupidez y la crueldad ancestrales. Regeneracionismo acomplejado en estado puro. El cuñado de España se licúa con estas cosas. Eso sí, los que dicen este tipo de cosas son españoles, pero no cuentan entre los insultados por ser españoles. Escupir al cielo, eso sí que es español. Como si el oficinista del Banco Vitalicio, que de lunes a sábado a las 8 de la mañana iba camino de su trabajo en un tranvía atestado de gente, o el propio conductor del tranvía,
o el triciclero que en la Plaza de los Carros ya tenía listos sus vehículos a esa hora para el trajín del día, como si ellos tuvieran más culpa que uno de los periodistas más importantes del país, redactor jefe de uno de los 5 periódicos principales en un momento en que había en España entre 200 y 300 publicaciones diarias. Hábleme de estupidez y crueldad ancestrales, don Manuel, cuando el 95% de los soldados de ambos frentes de la guerra civil fueron reclutamiento forzoso. Ellos nada tuvieron que ver con la violencia y el sectarismo que los llevó al frente, ni con esa estupidez y crueldad ancestrales, que por cierto, los principales países europeos han tenido en su historia episodios y conflictos domésticos mucho más frecuentes, sangrientos y crueles que los españoles. De mi pequeña experiencia personal, puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para hasta haber sido fusilado por los unos y por los otros. Un par de semanas después de haber fallecido Chávez Nogales, fue vergonzosamente condenado en ausencia a prisión por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el 16 de mayo de 1944 exactamente. Aunque la represión de la posguerra fue terrible, fue más sistemática y ordenada que la cometida en los primeros meses de la guerra civil por los milicianos anarquistas y del Frente Popular, lo que desde luego no le quita ni un ápice de su crueldad vengativa, que la tuvo. Hablaremos de ello en un posible futuro vídeo. Por lo conocido de esa represión, es más que probable que el periodista no hubiera sido condenado a muerte, pues no había asesinado a nadie o participado en el asesinato de nadie. Aunque no es comparable al caso de André Unín, cofundador del POUM, que fue despellejado vivo y ejecutado por los chequistas del PC bajo dirección del NKVD, sí podría ser comparable al destino que sufrió el otro cofundador del POUM. Nos referimos a Joaquín Maurín, quien fue detenido por los sublevados en julio de 1936 y condenado a 30 años de cárcel, de los que cumplió 10. Murió exiliado en Nueva York. Si uno de los fundadores del POUM no fue ejecutado en plena vorágine guerra civilista, dudo mucho que Chávez Nogales hubiera sufrido esa suerte. En cuanto a ser fusilado por el bando del Frente Popular, basta leer sus artículos como director de Ahora, tras lo que nuestro burgués liberal llama la incautación del periódico por parte de los revolucionarios, para estar seguros de que no corría más peligro que el propio de la arbitrariedad dictatorial del bolchevismo. Así que no puedo evitar pensar que, conociendo perfectamente su funcionamiento en Rusia, fue lo que realmente pesó en su marcha de Madrid. Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. Cuidado, en mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco, asesinando mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del tercio y los asesinos de la falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas. Chávez Nogales abandona Madrid a finales de noviembre de 1936, cuando la guerra llevaba 7 meses declarada y los asesinatos arbitrarios llevaban otro tanto, encharcando de sangre las aceras de Madrid, con las sacas de presos, cruel eufemismo de fusilamiento sin juicio, que fueron continuas hasta llegar a la de Paracuello del Jarama, auténtica carnicería que marca un hito en la represión de la Guerra Civil Española. No cabe lugar a dudas de que nuestro personaje conoció por activa y por pasiva los hechos de los que probablemente fueron los meses con más crímenes y represión incontrolada de toda la guerra en la zona del Frente Popular, hasta que Melchor Rodríguez García, por cierto sevillano como Chávez Nogales, puso fin a las sacas descontroladas de los milicianos. Hay que tener mucho cuajo para comparar el crimen que tenía a la vista con aquel que en Madrid se conocía a base de propaganda bien dosificada, como arma de guerra, como correspondía por otro lado, con independencia de la verdad que hoy efectivamente conocemos. Baste recordar que Falange Española era conocida como Funeraria Española y a su líder José Antonio Primo de Rivera se le decía Simón el Enterrador, hasta que a partir de marzo de 1934 comenzaron los falangistas a participar en el festín macabro de los crímenes políticos. Asimismo,
De sobra sabía Chávez Nogales que quienes formaban los grupos de moros, tercios, anarquistas y comunistas eran individuos perfectamente intercambiables, sin que por ello la barbarie y el miedo se hubiera modificado lo más mínimo. Además, analfabetos lo eran unos y los otros, si lo eran. Poco sostén argumental encuentra nuestro periodista como para tener que crear la falsa dicotomía de comparar las sacas de los vecinos de Madrid con los bombardeos aéreos sufridos, que además de ser una estrategia bélica admitida por entonces, eran de una imprecisión alarmante. Ambas cosas se pusieron de manifiesto poco después durante toda la Segunda Guerra Mundial. No dejemos pasar además el hecho de que el primer bombardeo de la Guerra Civil lo llevó a cabo la aviación del Frente Popular sobre Ceuta, el 4 de agosto de 1936, con una veintena de muertos civiles. Digámoslo como algo anecdótico. En su libro La Guerra Aérea de España, de 1936 a 1939, de Jesús Salas Larrazábal, quien lo enfoca desde un punto de vista técnico y militar, el autor deja claro que con las limitaciones técnicas y militares de la época, los bombardeos sobre Madrid, si bien evolucionaron hacia una intención psicológica y desmoralizante de la población, tuvieron como fin principal una motivación estratégica y militar. Se paga caro, desde luego. El precio, hoy por hoy, es la patria. Pero la verdad, entre ser una especie de abisinio desteñido, que es a lo que le condena a uno el general Franco, o un kirguís de Occidente, como quisieran los agentes del bolchevismo, es preferible meterse las manos en los bolsillos y echar a andar por el mundo, por la parte habitable de mundo que nos queda. Este párrafo es desgarrador. Si bien no admito parte de lo que cuenta en este prólogo, Chávez Nogales no deja de ser otra víctima de aquellos que en nombre del hombre nuevo aspiraban a conseguir el poder solo para mandar, como después se ha comprobado allá donde han vencido sus ideas. En cuanto a la patria que perdía, ¿de verdad no notó que ya se había perdido años antes? Sin entrar en profundidades y con la sola intención de reconocer el contexto en que se desarrolló la vida profesional de Manuel Chávez Nogales, diremos que la República se proclamó el 14 de abril de 1931. Ese mismo mes, en las ciudades más importantes como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, grupos revolucionarios ocupan edificios públicos. En gran cantidad de ayuntamientos se saquean sus sedes, consideradas como símbolos monárquicos por los izquierdistas. En mayo de 1931, apenas 3 semanas después de proclamada la Segunda República, se produce el asalto a más de 100 edificios religiosos, provocando pérdidas de patrimonio monumental y artístico irreparables. Iglesias, bibliotecas, colegios, monasterios, conventos, basílicas y capillas fueron saqueados y muchos de ellos incendiados. Los altercados se extendieron por Sevilla, Granada, Cádiz, Valencia, Alicante y muchas otras ciudades. Tal fue la gravedad que Miguel Maura, ministro de Gobernación, pidió declarar el estado de guerra, pero el presidente del Consejo de Ministros, a la sazón Manuel Azaña, dijo algo que se ha convertido en una de sus famosas frases: todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Así se estrenaba la Segunda República, la República Democrática y Parlamentaria. En el mismo año, 1931, se convocan decenas de huelgas generales en diferentes ciudades, con disturbios gravísimos en Zaragoza y Lérida, donde los anarquistas se apropiaron de fábricas y fincas para su colectivización. A esto se acompañó el asesinato de guardias civiles y patronos en las zonas rurales de Andalucía y Levante, con una dura represión esta vez sí por parte del gobierno republicano de Azaña. Todo esto sin haber terminado el primer año del nuevo régimen republicano, la República Parlamentaria y Democrática. Pero lo que constituye un verdadero punto de inflexión a nivel institucional, político e histórico fue el golpe de Estado de 1934 contra el gobierno legítimo de la República. Golpe de Estado al que Chávez Nogales llama error trágico y suicida de la izquierda española o irresponsabilidad de los dirigentes socialistas y catalanes.
en artículos publicados en Ahora y en el Heraldo de Madrid. Lejos de ser lo que se llama Revolución de Asturias, aquel golpe afectó con mayor o menor grado a muchas ciudades, donde se pudo controlar con más o menos rapidez. Y es que las izquierdas de la República Parlamentaria Democrática perdieron las elecciones, por cierto, con la ley electoral elaborada por ellos en la anterior legislatura. Los autores de dicho golpe fueron el PSOE, la UGT, la CNT, la FAI, el Partido Comunista de España y Esquerra Republicana de Cataluña, que más adelante formarían parte del Frente Popular o lo apoyarían. En cuanto a la prensa, algo que le debió tocar muy de cerca en lo profesional, recién nombrado el primer gobierno de la República con el impulso del presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, se aprueba y entra en vigor el 21 de octubre de 1931 la Ley de Defensa de la República, que aclara las medidas represoras que ya se entreveían en un decreto anterior del 15 de abril, que permitía demasiadas interpretaciones debido a sus ambigüedades en la redacción. Esta ley, tal como indica Carmen Martínez Pineda en su libro Libertad secuestrada, supuso una gravísima merma de las libertades públicas, ya que permitía a las autoridades dependientes del Ejecutivo establecer rígidos controles sobre la prensa. Durante la discusión de la ley en el Congreso, el diputado monárquico Santiago Alba avisaba de lo que suponía una ley de tal cariz y decía: digámoslo en romance castellano, que en lo sucesivo el ministro de la Gobernación puede suspender libremente el periódico que quiera. Así ocurriría, al pie de la letra. A pesar de la contundente evidencia de lo que se avecinaba, o precisamente por ello, cuando Azaña tuvo uso de la palabra, reconoció en su habitual cinismo: la República no está en peligro, pero para evitar que el peligro nazca es necesario esta ley. Permítanme decirles que, como tantos otros individuos de su calaña a lo largo de la historia, este hombre ha gozado de un prestigio difícil de explicar si se conocen sus actos, claro. La cantidad de intervenciones del gobierno Azaña contra la prensa merecerían un vídeo aparte. La Esperanza de Navarra, La Verdad Social de Badajoz, La Voz de Córdoba, El Día de Palencia, La Nación de tirada nacional, El Diario de Navarra y ABC de tirada nacional, La Vanguardia de tirada nacional, El Diario de Almería, El Pueblo Católico de Granada, El Diario de Albacete, Verdad y Justicia de las Baleares, El Día de Guipúzcoa, Defensa de Salamanca, Lealtad de Castellón, Renovación de Alicante, Adelante de Valdepeñas, El Debate de Valencia. Son solo algunos ejemplos de los que sufrieron sanciones de diferente tipo y gravedad, desde multas hasta la suspensión indefinida de la publicación, pasando por el encarcelamiento sin juicio de algún director, el secuestro de tirada o el cierre directo de las instalaciones. Baste decir que solo en agosto de 1932 se suspendieron 120 periódicos por haber sido críticos con el Ejecutivo. Todo ello al amparo de una ley que permitía la agresión directa a la libertad de prensa. A pesar de la extrema gravedad del ataque sistemático a la libertad, aunque es justo mencionar que hay artículos suyos que muestran cierta preocupación por el paulatino autoritarismo de la República, no conocemos ninguna multa o secuestro por un artículo de Chávez Nogales o de alguien de su periódico dedicado a esto, es decir, dedicado a las consecuencias de la inicua ley de la defensa de la República. Lo dejaremos aquí, porque me salen vídeos de 40 minutos y así evitamos mencionar más acontecimientos infames que deberían ser contados donde corresponde. Y además dejamos fuera los artículos escritos por nuestro periodista después del 18 de julio, pues no sería justo criticarlos por algo que a todas luces se ven como impostados reclamos, más propaganda que análisis político, con el aliento de los comisarios del Frente Popular calentando la nuca de nuestro personaje.